Bueno, quiero, antes de empezar, ofrecer una disculpa porque al final de la sección anterior hubo algún fallo. Esas cosas pasan cuando está uno en vivo y no sé qué ocurrió. Entonces, abruptamente dejó de funcionar la publicación del video. Bueno, estábamos hablando de las regiones del encéfalo de los vertebrados. Y decimos que tiene tres regiones particulares. La más de afuera, por así decirlo, la más proximal es el prosencéfalo, la del medio es el mesencéfalo, y la más lejana es el rombencéfalo, ¿verdad? Y cada una de estas tiene sus subregiones. El prosencéfalo tiene el telencéfalo, que es en sí el cerebro, y el diencéfalo, que son el tálamo y el hipotálamo. Luego tenemos la región del mesencéfalo, y en el rombencéfalo tenemos el metencéfalo, el mielencéfalo, y bueno, hay una parte de la médula oblonga, ¿verdad? Entonces, en un humano de 7 semanas existe ya un tubo neural, y ese tubo neural tiene las tres regiones que se van a desarrollar en prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, ¿verdad? Otro concepto asociado a esto es el concepto del tallo encefálico, en donde se unen, ¿verdad?, tres estructuras que son la médula oblonga, la protuberancia y el mesencéfalo. La unión de esos tres juntos se le llama tronco encefálico. Entonces, la subdivisión generalizada, ¿verdad?, de el encéfalo, ¿verdad?, de un vertebrado que estamos viendo acá, ¿verdad?, en el caso del ser humano. Entonces tenemos que el encéfalo se divide en estas tres regiones: rombencéfalo, mesencéfalo y prosencéfalo. El rombencéfalo ahí va a estar ubicado el cerebelo, que tiene que ver con la regulación de la postura, con la regulación del movimiento, ¿verdad?, la postura y el equilibrio. Luego en el rombencéfalo también está la protuberancia, que participa en la regulación de la función respiratoria. Y también tenemos la médula oblonga, que participa tanto en la regulación de la función respiratoria como del latido cardíaco. La siguiente región del encéfalo sería el mesencéfalo, o el que está en el medio, ¿verdad? Y este actúa como un relay, es decir, como una estación en donde llegan los impulsos que van del exterior y que van a ir hacia la corteza encefálica, llegan ahí y ahí tienen un proceso de selección, de ordenamiento y después siguen su camino. Entonces, es decir, que es como una estación de descanso, una estación de relay para el cerebro. Y en el prosencéfalo, entonces vamos a tener el telencéfalo, que es lo que llamamos en sí el cerebro, y el diencéfalo, que está compuesto por dos regiones que son el tálamo y el hipotálamo. El telencéfalo o cerebro en sí, que es parte del prosencéfalo, es el que entonces se va a encargar de la integración de las señales que se reciben, de la formulación de la respuesta y del envío de esa respuesta, además de funciones muy complejas como el lenguaje, el procesamiento abstracto, el pensamiento matemático y todo esto. Y la otra parte componente del prosencéfalo, entonces dijimos que es el diencéfalo, tálamo e hipotálamo. El tálamo, que sería como el techo de esa región, se encarga de participar en cuestiones como el sueño y la vigilia, ¿verdad? Y también sirve como una estación de relay, ¿verdad?, o selección de los impulsos que van a seguir su camino hacia la corteza cerebral. Y el hipotálamo, que sería como el piso de esa región, se encarga de regular funciones como el mantenimiento de la temperatura corporal, la sed, el hambre y el deseo sexual, por ejemplo. Entonces estas son las subdivisiones principales del encéfalo, ¿verdad? Igual que la médula espinal, el encéfalo entonces va a estar rodeado por tres meninges: la pia mater, la dura mater y la aracnoides. Vean que la dura mater está por fuera, la pia mater es la más interna, y en medio de las dos está la aracnoides, ¿verdad?, que la aracnoides está llena de trabéculas o de huequecitos, y por ahí fluye el líquido cefalorraquídeo, que es el que, entre otras funciones, da estabilidad, ¿verdad?, y amortiguación al cerebro, para que si no uno hiciera así la cabeza y pues se golpearía el cerebro en el cráneo, ¿verdad? Entonces esto lo impide el líquido cefalorraquídeo, que es filtrado y pasa por la aracnoides. Cuando se inflaman por una infección bacteriana esas meninges, entonces tenemos meningitis, ¿verdad?, que es una enfermedad muy peligrosa. Aquí tenemos un esquema del cerebro en Homo sapiens, en el humano, ¿verdad? Entonces ahí vemos muchas de las regiones que mencionamos, ¿verdad? Vean que aquí está el tronco encefálico, cerebelo, y vean que entonces la gran
parte de la área superficial ahí está cubierta por la corteza cerebral, que es tan grande que tiene que estar arrugada para poder caber en el cráneo. Eso se llaman las circunvoluciones cerebrales, ¿verdad? El cerebro tiene dos hemisferios, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, como vemos acá, ¿verdad? Y esos hemisferios están conectados aquí por el corpus callosum, ¿verdad? Que conecta ahí estas dos. Aquí vemos otro esquema algunas de las partes importantes del encéfalo. Ven que aquí está el tronco encefálico, donde dijimos que estaba la médula oblonga, ¿verdad? La protuberancia, el mesencéfalo, ¿verdad? Luego aquí tenemos el diencéfalo, donde están tálamo e hipotálamo. Vean que en el piso del hipotálamo, de ahí guinda la pituitaria, ¿verdad? La glándula pituitaria o hipófisis, muy importante como centro regulador del sistema endocrino, sistema hormonal. Y luego tenemos el cerebro en sí, ¿verdad? Que está formado por la materia blanca y la materia gris. En este caso la materia gris va por fuera, es decir, está al revés que en el caso de la médula espinal. Encima de la corteza cerebral pues van a estar las meninges, y encima de las meninges pues ya como protección el cráneo. Aquí vemos de nuevo un diagrama del cerebro. Vean que el cerebelo, la materia interna tiene como, bueno, su materia gris tiene como forma de árbol, ¿verdad? Y aquí tenemos entonces el tallo cerebral, ¿verdad? Pasamos al diencéfalo. Aquí tenemos el corpus callosum, ¿verdad? Y encima de toda esta estructura pues toda la corteza cerebral, que como ustedes pueden ver está llena de circunvoluciones, ¿verdad? Esas arrugas, esos surcos, ¿verdad? Tenemos surcos y circunvoluciones. Ya viendo la topografía de la corteza cerebral, la vamos a subdividir en partes de la corteza cerebral, en regiones, a los que se llaman lóbulos. ¿Cuáles lóbulos existen en cada uno de los hemisferios? El lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Vean que aquí hay un surco primario que divide el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Toda la región que está antes de ese surco central es la corteza motora, es decir, ahí llegan las neuronas motoras. Y la región inmediatamente después de ese surco central es la corteza somatosensorial, es decir, ahí llegan todas las neuronas sensoriales, ¿verdad? Y de ahí se integran las respuestas motoras y sensoriales. Luego, en el lóbulo occipital está la corteza visual, ahí es donde llega la información visual y se integra. En el lóbulo temporal tenemos la corteza auditiva, donde se integra las señales auditivas. Luego vean aquí en esta región, ¿verdad? Entre el lóbulo frontal y esta región temporal tenemos el área de Broca. El área de Broca y el área de Wernicke son áreas involucradas en el lenguaje, en la integración del lenguaje y en la expresión del lenguaje. El cerebro en realidad es algo que todavía pues conocemos poco, ¿verdad? Nos falta mucho por conocer. Un aspecto particularmente interesante del encéfalo es lo que denominamos sistema límbico. El sistema límbico es una serie de regiones del encéfalo que consideramos como una de las partes más primitivas. ¿Qué significa primitivo en este sentido neurobiológico? Que se originaron, son más antiguas, ¿verdad? Y que tienen que ver con las señales basales, o sea, las señales básicas o los procesos básicos para la sobrevivencia, ¿verdad? Entonces es un sistema basal, el sistema límbico. Está formado por diferentes regiones del encéfalo. ¿Quiénes forman parte del sistema límbico? Los bulbos olfatorios, por ejemplo, el hipotálamo, ¿verdad? Que ya dijimos que tiene que ver con conductas como por ejemplo el hambre, la sed, el deseo sexual. Entonces tiene que ver con la sobrevivencia y la reproducción. Entonces son estructuras que vamos a encontrar también en otros grupos de organismos biológicos, ¿verdad? De otros grupos de vertebrados, y que tienen que ver con la sobrevivencia básica, ¿verdad? La amígdala también es parte del sistema límbico. La amígdala tiene que ver con con el enojo, la respuesta de enojo, la respuesta agresiva, ¿verdad? El hipocampo es parte del sistema límbico también. El hipocampo tiene que ver con la memoria,
Recuerden que la memoria primero es de corto plazo, que puede durar segundos, puede durar horas, y después pasa a la memoria de largo plazo, ¿verdad? Que puede durar años o puede durar toda una vida. Bueno, el hipocampo tiene que ver con estos procesos de la memoria, ¿verdad? Está la región límbica de la corteza, una parte de la corteza que está asociado al sistema límbico, ¿verdad? Que pasa en la cercanía del corpus caloso, y también parte del sistema límbico es el tálamo. Entonces, todos estos juntos, los cuerpos mamilares, los bulbos olfatorios y demás, la amígdala, el hipotálamo, el hipocampo, todos estos forman parte de ese conjunto al que llamamos sistema límbico y que tiene que ver con las respuestas básicas de sobrevivencia del organismo, ¿verdad? Aquí vemos de nuevo un esquema de los diferentes lóbulos. Recordemos que esos mismos lóbulos los vamos a tener tanto en el hemisferio izquierdo como en el hemisferio derecho. Y aquí este mapa está un poquito más desarrollado con esas regiones, ¿verdad? La corteza motora, la corteza sensorial, vean que esas están separadas por el surco primario, ¿verdad? Entonces eso a tomar en cuenta. Y este esquema pues está un poquito más completo, por si gustan estudiarlo un poco más a fondo. Terminamos de hablar de este tema tan interesante del encéfalo en la última parte de esta videoclase.